En ocasiones la niebla no es más que un camuflaje que los extraterrestres utilizan para sus incursiones. Otras veces los periodos de pérdida de noción del tiempo se repiten con frecuencia. En unos instantes continuaremos desvelando el apasionante mundo de lo inexplicable, pero ahora conectamos en directo con nuestra redacción para conocer otras noticias importantes. Adelante, Manuela Ruiz. Hola Paco, saludos de nuevo. Pues ayer... Hay muchos motivos para pensar que estos misteriosos secuestros supuestamente llevados a cabo por los visitantes del espacio poseen cierto carácter onírico. Pero ¿cómo se explica que si de verdad no existen fuera de nuestra mente, tanta gente los describa de la misma forma? ¿Y cómo aparecen entonces las cicatrices en los cuerpos de los abducidos? Don José Guijarro, periodista, escritor. Estábamos en el interior de una habitación abuhardillada donde iba a pasar algo muy interesante. Cuéntenos. Una habitación que ocupaba normalmente la hija del matrimonio al que yo estaba estudiando y que, en deferencia a mi viaje, pues me habían brindado. Estaba, insisto, al lado de la habitación donde presuntamente aparecían esos seres de aspecto humanoide, de gran capacidad craneal, de cuerpo muy fino, muy débil. Y después de todos aquellos acontecimientos decidimos acostarnos. Yo preparé mi cámara, dejé la grabadora apostada en la mesilla de noche y me dispuse a esperar, mirando además el firmamento que a través de una ventanita que tenía frente a mí en ese techo abuhardillado me dejaba ver la luz de la noche. Había luna, claridad suficiente como para distinguir cosas en la habitación. Y de repente no puedo precisar cuánto tiempo habría transcurrido desde la llegada a la habitación hasta que empecé a escuchar unos pasos, unos misteriosos pasos que parecían proceder de la escalera. Yo pensé, lo más normal es que alguien se habría levantado, susurré, el nombre de esta persona. No me respondió, volví a hacerlo un poquito más alto, seguía sin respuesta y de repente me quedé helado. Frente al umbral cruzó un ser diminuto, calculo que tendría 1,20 m por la barandilla de la escalera, que era un punto de referencia para tomar una altura. Su cabeza era muy voluminosa, no distinguí cuello, estaba como pegada a los hombros y pasó lento a través de la propia escalera, siguió descendiendo escalones, pero lo curioso es mi pasividad. Yo no pude articular movimiento alguno. Recuerdo que suspiré, me quedé tendido en la cama y quedé profundamente dormido. ¿Insinúa usted que quizá recibió algún tipo de descarga o de, bueno, inducción al sueño, algo que le impidió a usted reaccionar debidamente, porque usted, periodista especializado en este tipo de asuntos, lo lógico es que hubiera seguido inmediatamente esa sombra para saber de qué se trataba? Mire, no le sé, yo hoy lo pienso y todavía me vienen ciertos escalofríos, porque estamos hablando de algo en lo que yo creía tenía un origen y un final mental. Ninguna duda, ¿verdad, José Guijarro? Lo tenía en aquel entonces en el sentido de que tal vez la sugestión, las charlas que habíamos tenido, pero fíjese que ocurre al día siguiente cuando Asunción se pone delante de mí y me dice: lo viste anoche, ¿verdad? Vi el qué. Y me describe exactamente, claro, su habitación estaba junto a la mía, el ser que yo había, porque ella también lo había visto. Efectivamente, eso fue lo que terminó de echar naturalmente, el jarro de agua fría. No habían tomado ustedes nada, no fue una cena copiosa, no hubo por medio ningún tipo de licor. Usted estaba haciendo un trabajo fríamente, rigurosamente, y recoge una experiencia personal. Efectivamente, experiencia además desconcertante. A mí se me viene abajo el cielo en el sentido de que no puedo digerir aquella experiencia. Intento incluso negarla yo mismo, diciendo no, lo habré soñado, no lo habré visto. ¿Y qué piensa usted a día de hoy? Y a día de hoy el recuerdo que yo tengo de todo aquello fue lo que creo es la gran significación de la experiencia de visitante de dormitorio. Aquello fue un revulsivo para la búsqueda. El vello de punta. No me extraña, a mí más. Aquello, le digo, fue un revulsivo a la búsqueda, a seguir trabajando, porque en definitiva era un desafío a saber qué había detrás de aquella visión. Para mí hoy es real. Yo no puedo precisar si aquel ser venía de un lejano planeta o era un producto de una mala digestión. No lo sé. Para mí fue real. Para mis emociones fue real. Y lo que es más importante, para mis futuros trabajos fue absolutamente real. Una experiencia única. Conectamos ahora con Barcelona. En nuestra delegación de la ciudad condal se encuentra una persona
que ha pasado por un trance con seres de otro mundo. Su nombre es Vicky Isla y hoy tenemos la oportunidad de que nos cuente su experiencia. Vicky. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo bienvenida. estás? Muchísimas gracias. Cuéntenos, ¿qué es lo que a usted le ocurrió? Bueno, pues a mí me ocurrió lo siguiente. En el año 79 yo salía de trabajar, era sábado, ya me iba para un chalet que tenemos en Vallfogona de Riucorb, y resulta que hay un tramo de carretera antes de llegar a donde yo iba, que es Santa Coloma de Queralt, que es pero recto. Entonces, antes de entrar en ese tramo de recta, pues vi unas luces inmensas, pero como a veces habían segadores allí, porque era verano, yo me pensé, digo, mira qué bien, así pues tengo luz. Y cuál no sería mi sorpresa que de segadores no había nada. Había una nave, pero algo impresionante, daba desde la carretera a los sembrados. Pero es que yo no estaba sola, o sea, en la misma carretera pues iban detrás mío, me parece que iban 2 coches, y por el otro lado, que eso lo vimos después cuando aquel aparato se marchó, estaba un coche patrulla de la Guardia Civil, el primero, y detrás 2 coches más. Bueno, para nosotros fue aquello una cosa asombrosa, nos quedamos helados, nos bajamos, era una cosa inmensa, con una altura impresionantísima, tenía como, ¿sabes?, esas tachuelas que ponen en la carretera cuando los coches, para que no tengan tanta velocidad, pues todo hasta arriba del todo, y una luz impresionante debajo. Bueno, la cuestión es que lo que para nosotros habrían pasado 5 minutos, más o menos o así, ¿cuál no sería la sorpresa nuestra que habían pasado casi 2 horas? ¿Llegaron ustedes a ver a los posibles ocupantes de esa nave? Es que esto, cuando me hicieron, precisamente Josep Guijarro, pues me hipnotizó, para que yo pudiera saber qué es lo que había pasado en esas horas, en esas 2 horas que tenía perdidas de mi vida. Y resulta que sí, que habíamos estado dentro de la nave. Yo incluso hice un dibujo de aquellas personas, estoy hablando en este momento y se me ponen los pelos de punta. Aquellos seres daño no nos querían hacer, ¿no? Pero eran unas personas, tal y como yo las vi, altísimas, con un pelo larguísimo, blanco, un blanco azulado, unos ojos enormes, pero enormes, rasgados, y nariz y boca no se le veían. Iban totalmente con... solo era blancura. O sea que nosotros estuvimos dentro de la nave y nos estuvieron haciendo algún tipo de pruebas. Vicky, gracias. Porque luego eso lo he recordado a través de lo que me hicieron. Por ese testimonio impresionante, muchas gracias. Es un testimonio aleccionador, escucharle en el relato de una extraña experiencia, algo que muchas otras personas no se atreverían a comentar. Por eso hay que darle las gracias a Vicky Isla por ser tan valiente. Muchas gracias. Josep Guijarro, ¿cómo reaccionan a nivel oficial cuando se comunican casos de abducción? Bueno, en realidad los estamentos oficiales, cuando hablamos de abducciones que no de fenómeno ovni, suelen hacer caso omiso. Todo eso no existe, forma parte de la frontera de la ficción o de la frontera de lo mental. A pesar de ello, las autoridades sí mantienen un escrupuloso silencio en lo que respecta a los encuentros cercanos o a los aterrizajes de objetos no identificados, porque, entre otras cosas, al violar el espacio aéreo de los países, es evidente que entran dentro de una cierta información de reserva o materia reservada. Pero aún así, insisto, los gobiernos, especialmente el de los Estados Unidos, sí hubo un tiempo, en 1985, en el que encargó un estudio muy importante del estado mental, digamos, de los abducidos. Y también a través de la administración, a través de diversas universidades, se llevaron a cabo diversos experimentos tratando de reproducir en seres humanos visiones que de alguna manera pudieran asemejarse a las que se venían recogiendo en la sociedad. Es el caso, por ejemplo, de Alvin Lawson, que llevó a cabo con 20 alumnos de su universidad un experimento al que podríamos denominar de abducciones imaginarias. Le intentaba inducir a través de un cuestionario guía información para que luego ellos elaboraran, digamos, un relato de abducción que se ajustaba efectivamente a unos determinados patrones.